Señal directa. Continuamos en Señal Informativa, vamos a la línea telefónica, ya está en la misma Mario Ramos con su colaboración de esta semana. Mario, muy buenos días, adelante. Muy buenos días, Sonia, y un saludo a toda la audiencia de Canal 44 Radio Universidad. Bueno, el día de hoy les voy a hablar sobre el financiamiento a los partidos políticos y como saben la audiencia, durante muchos años la discusión respecto al costo de nuestro sistema de partidos ha estado presente, sobre todo en el momento en el que se discute y se aprueba el presupuesto y se discute específicamente el financiamiento público que se les entregará a los partidos políticos para el año siguiente. Hace algunos días el Consejo General del INE aprobó 5.239 millones de pesos para el financiamiento de partidos para 2020. Esto implica que los institutos políticos tendrán 273 millones de pesos más respecto del presupuesto que se les asignó para ejercer en este año 2019. El presidente Andrés Manuel invitó hace algunos días a que los partidos políticos se sumen a las medidas de austeridad y renuncien al menos al 50% de su financiamiento. Lo anterior porque aún sigue en espera de ser discutida la iniciativa en este mismo sentido del partido Morena que se presentó en la Cámara de Diputados y que se estima que el siguiente periodo de sesiones será discutida. En tanto no se aprueba esa modificación, no se les puede reducir a los partidos el financiamiento, tiene que ser a partir de la voluntad de ellos, si deciden bajarse algún recurso del que se les está entregando. Por segundo año consecutivo, Morena será el partido que reciba más recursos. Para 2020 su financiamiento será de más de 1.717 millones de pesos, le sigue el PAN con 970 millones y el PRI con 856 millones de pesos. Existe una discusión y un debate de fondo. Los partidos se tienen que financiar con recursos públicos, es decir, los impuestos de las personas tienen que pagar la burocracia y las actividades partidistas, o los partidos tienen que financiarse con recursos privados, ya sea de sus militantes o de aportaciones privadas en lo individual o en lo colectivo, como ocurre en Estados Unidos. Aquí el dilema es si se financian los partidos con recursos públicos. Lo que se busca, lo que se pretende es que se impida que los partidos políticos generen compromisos con corporaciones privadas y que los partidos estas empresas o estas instituciones o los patrocinadores se conviertan en los que les marquen la agenda a los partidos políticos, ¿no? Y los partidos, los legisladores o los gobernantes se conviertan en promotores de los intereses particulares, justo como existe en los Estados Unidos. Por ejemplo, hay legisladores financiados por la industria farmacéutica o la armamentista o la industria petrolera que promueven leyes o modificaciones a las mismas que les interesan a las empresas que les financiaron las campañas. Hay una razón que justifica el financiamiento público a los partidos políticos. Este financiamiento supondría que tendrían más independencia sobre otros actores. Llegan más libres a la representación popular. Sin embargo, en México tenemos un financiamiento mixto, aunque preponderantemente público, y aún así no se ha logrado el propósito de que sean absolutamente independientes de los intereses privados o de otro tipo de intereses. Es decir, en México estamos en el peor de los mundos. Tienen financiamiento público y el resultado no es que tengan los partidos mayor independencia. Hay mucho financiamiento privado, sobre todo en las campañas, por debajo de la mesa, y hay financiamiento oculto. Todos lo sabemos y se ha discutido, y muchas de las reformas que se han hecho han ido con este sentido de evitar que el dinero sea el que dirija, conduzca y determine la representación política. El dinero deforma la representatividad. Dice el dicho que quien paga manda. Bajo esa lógica se justifica el financiamiento público y no el privado. No obstante, en nuestro país tenemos un sinnúmero de necesidades más importantes que pagar la nómina de un partido político. Sin embargo, tampoco estamos en este momento en condiciones de que los intereses privados financien las actividades y las campañas de los partidos. Llegarían, o hay que decirlo, están llegando algunos que reciben financiamiento privado fuera de la ley, y estos representantes llegan muy comprometidos, llegan a responderle
y a gobernar de acuerdo a lo que les dictan los patrocinadores. Por ello considero que propuestas legislativas que ya se están aplicando en Jalisco, como la que promovió, o esta ley que promovió Pedro Kumamoto, que se le conoce como sin voto no hay dinero, son una solución parcial, pero una solución al fin, en este momento, para atender el reclamo de la gente. No darle a los partidos políticos tanto dinero sin que se lo merezcan. Hay que darles dinero público según lo justifiquen y se lo hayan ganado. A grandes rasgos, la fórmula de distribución del financiamiento público hoy a nivel nacional, hoy se calcula con base en la cantidad de electores registrados en el padrón, sin importar si votan o no. Todas las personas registradas en el padrón le aportan, le suman a los recursos que obtienen los partidos políticos. Las propuestas de sin votos no hay dinero modifican la fórmula. Ya no se toma como base la cantidad de electores registrados en el padrón, sino la cantidad de participación electoral, es decir, la cantidad de gente que vota. Bajo esta lógica, a los partidos políticos les conviene que la gente no falte a votar. Tendrían que hacer mayores esfuerzos por quedar bien con la gente para que puedan ellos obtener más financiamiento. Valdría la pena que en el ámbito nacional le dieran una revisada a estas iniciativas que también están en el ámbito federal, de sin voto no hay dinero, que aquí en Jalisco se aprobó en 2017 y que en este año ya está generando una disminución de aproximadamente el 65%. Esto nos podría acercar a tener una democracia un poquito más austera y que sobre todo vincule más directamente la capacidad de los partidos políticos para convocar a los electores a participar con la cantidad de dinero que pueden obtener los mismos institutos políticos. Nos encontramos en un escenario en el que se destinan enormes cantidades de recursos públicos con la supuesta finalidad de que los partidos tengan independencia. Es por ello que no es precisamente nuestro sistema de partidos un financiamiento privado, pero además con la fórmula que existe en el ámbito federal para asignar los recursos a los partidos, estos no tienen incentivos para incrementar la participación electoral. Por ello, considero que es sumamente necesario tratar los temas concernientes en nuestra democracia con gran responsabilidad y cuidado, porque me parece también que las propuestas de solo reducir el 50% del financiamiento sin cambiar la fórmula del cálculo no nos va a ayudar de mucho. Es evidente que nuestra democracia es altamente costosa y no solo por lo que se destina a los partidos políticos, también las autoridades administrativas y jurisdiccionales resultan sumamente costosas en proporción de otras necesidades que tenemos como sociedad. Por supuesto que hay áreas y procesos en los que se puede ser más eficiente, seguro que hay actividades que tienen estos institutos y tribunales en las que se podrían optimar más los recursos. No obstante, hay que decirlo, no se debe escatimar y reducir los recursos ni entrar en políticas de austeridad que atenten o que pongan en riesgo la organización de las elecciones y también la revisión y la calificación de las mismas. Adelante con los ahorros y con las políticas de austeridad. Creo que todos estamos a favor de que los partidos políticos reciban menos recursos públicos y los que reciban sean con base en la participación de la gente y no con base en el padrón electoral. Asimismo, creo que todos estamos de acuerdo en que es necesaria la austeridad de las instituciones electorales, pero debemos cuidar que dicha austeridad y recortes presupuestales no atenten contra la capacidad de generarnos y de que contemos con elecciones independientes que nos garanticen certeza de los resultados. Entonces, para finalizar, creo que debemos tener mucho cuidado en el discurso de la austeridad. Dicho discurso, por supuesto, que tiene mucha justificación y legitimidad y también genera muchos adeptos en torno a él y a la austeridad. Todos estamos de acuerdo en no derrochar y en cuidar los recursos públicos, pero hay que tener presente que bajo este discurso hay quienes podrían aprovechar la oportunidad para debilitar las instituciones que sostienen la democracia de nuestro país. Ese es mi comentario, Sonia.
Claro, Mario, aunque tocas también estos puntos que podríamos decir que los partidos son los mismos responsables de todo lo que sucede en torno a su financiamiento. Fueron los partidos políticos los que cometieron este exceso con la reforma que ligó el financiamiento al padrón de electores y también a lo que tiene que ver con lo que antes era el salario mínimo y ahora la UMA. Y luego también pues son los partidos políticos los que han violado todas las reglas con esto que tú señalabas. Todos sabemos que sucede, es un secreto a voces el financiamiento por debajo del agua. Sí, Sonia, ellos han aprobado estas legislaciones, ellos pusieron un financiamiento constitucional que se incrementa año con año porque se va incrementando el padrón electoral. Sí, lo han acomodado y afortunadamente esto es más claro, más visible, la sociedad está más al pendiente y por supuesto que rechaza que se cometan este tipo de abusos en cuanto al financiamiento. De otra parte, se ha avanzado un poco en la fiscalización de los recursos, es la revisión de los mismos, de dónde llegan, sí, el financiamiento público, pero también el privado. Hay una, creo, mejor coordinación entre la Secretaría de Hacienda, la Comisión Nacional Bancaria de Valores, el Instituto Nacional Electoral. Se revisa un poco más recursos, pero creo que todavía hace falta que exista más certeza de dónde vienen, quién financia los partidos y las campañas electorales. Y menos simulación, ¿no? Porque también de pronto hay más vigilancia, sobre todo con las últimas reformas que centralizaron las decisiones, más vigilancia de lo que sucede en los procesos federales y prácticamente una nula revisión a lo que está sucediendo en los estados. Así es, sí, hace falta que también en los estados se pueda revisar a fondo. Sí, la fiscalización depende del Instituto Nacional Electoral y fiscaliza los recursos también de las elecciones locales, pero todavía no se logra que se revisen, ¿no? Puntualmente todos los gastos y todas las acciones que llevan a cabo los partidos políticos para obtener el voto. Muy bien. Mario, como siempre, un placer escucharte. Buen día. Buen día, muchas gracias, Sonia. Saludos. Gracias, Mario Ramos, con su colaboración de esta